La capacidad de escucha en todo ser humano puede ser limitada o no, dependiendo el interés que tenga en cada uno de nosotros aquello que podamos escuchar. Estamos ya en el segundo domingo de Adviento del evangelista San Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio que es muy propio de este tiempo de espera, de este tiempo de anhelo, de este tiempo de esperanza, de este tiempo del Adviento. Quiero llevarlos a ustedes y con ustedes quiero comprender esa realidad del Evangelio que nos está presentando en Marcos. Es la realidad que nos coloca ante situaciones de nuestro diario vivir. Nos dice que en el libro del profeta Isaías está escrito. ¿Qué es lo que está escrito allí? Está escrito que hay un mensajero delante de Jesús, que hay una voz que clama en el desierto. Hay una voz. Y si hay una voz, significa que hay una atención, hay una escucha. Y este hombre está llamando la atención. Escuchen esta voz. La cuestión es, para todos nosotros, es ¿qué voces estamos escuchando nosotros? ¿Estamos escuchando una historia diferente? Una historia diferente a la salvación, a la felicidad, al encuentro, a la unidad en familia, a la vida. ¿Estamos escuchando una voz contraria? Y vemos que es verdad lo que escuchamos y a veces prestamos tanta atención y nos quedamos en ello. ¿Qué voces estamos escuchando? En el Evangelio se nos invita a escuchar una voz que trae consigo una salvación. Se nos invita a escuchar una voz en donde debemos estar abiertos y con anhelo, con alegría, con expectativa, con emoción, porque el Hijo de Dios quiere llegar a tu vida. Se quiere hacer un niño, se quiere esconder allí en tu corazón.
Se esconde en un trozo de pan en la Santa Eucaristía para llegar hasta ti. Pero ¿qué voces estamos escuchando? Son voces contrarias. Hoy día escuchamos voces del terrorismo, de guerra, en donde cada vez estamos más asustados. No podemos estar seguros. Cada vez hay como más violencia, incluso violencia en nuestra propia familia. Ya no nos podemos como proteger nosotros mismos. Las voces del escándalo en la política, en nuestra iglesia, en las otras iglesias también. Las voces del deterioro de nuestras instituciones. Las voces de tristeza, como nuestros pueblos sufren porque no tienen un techo, porque no tienen que comer. Las voces de rechazo dentro de nuestra propia familia. Las voces de rechazo a la vida, al don de la vida, al regalo de la vida. Las voces de rechazo a un amor puro y natural entre el hombre y la mujer. Las voces también de la soledad, de la amargura, de la tristeza. Y así podemos enumerar muchísimas voces. Y pareciera que estuviéramos condenados a no estar felices. Y estas voces resuenan en nuestros oídos. Pero hay una buena noticia. No son solo únicamente malas noticias. Hay una buena noticia. Una noticia que nos regocija. Una noticia que nos debe despertar. Una noticia en la cual nosotros tenemos que creer. Ustedes y yo estamos llamados a escuchar esta buena noticia. Este tiempo del Adviento es para escuchar esta buena noticia. Una noticia positiva. Una noticia que le da brillo a nuestras vidas. ¿Cómo es de hermoso escuchar? No son muchas las veces cuando se tiene un momento de oración, cuando se tiene un tiempo de intimidad con el Señor, y si es en la Santa Eucaristía, mucho mejor. Y salimos como renovados, como tan positivos, salimos como fortalecidos. Esas son las voces de esta buena noticia. Esas son las voces que debemos escuchar. Esas son las voces que nos traen alegría y nos traen satisfacción. El Adviento nos llama a creer en esa voz que se va a escuchar desde un establo, que se va a escuchar desde un pesebre, que se va a escuchar desde el entorno de una familia, una María, un José, unos pastores. Estamos llamados a escuchar esa voz de unidad, esa voz de alegría, esa voz de encuentro, esa voz de salvación. Que podamos nosotros, en medio de estos tiempos tan difíciles, quizás tiempos de oscuridad, sentir una luz, sentir el coraje, sentir la fortaleza
sentir la entereza de que podemos cambiar el destino de nuestras vidas escuchando esa voz y no dejándonos llevar por aquellas voces que nos encaminan a la oscuridad, a la tiniebla, a la duda, al miedo y a la cobardía. Una voz que clama alegría, una voz que clama anhelos, una voz que clama un despertar, una voz que clama esperanza, una voz que clama salvación. Podemos nosotros escuchar esta voz de paz, de alegría y felicidad. Soy el padre William Vallejo desde la diócesis de Rockford, en Illinois. Y los invito a ustedes, a todos, a que afinemos nuestro oído, que podamos escuchar esa voz que nos está encaminando a una mejor vida, que nos está encaminando a sentirnos seguros de lo que somos. Hoy en día ya no estamos seguros incluso de nuestra misma sexualidad, pero es una voz que nos invita a vivir con certeza de que como criaturas de Dios estamos llamados y estamos hechos para un fin. Como hombre, uniéndote a una mujer, el sacramento del matrimonio, en la procreación, para formar un hogar, voces que constituyen y dan seguridad a una familia unida. Son voces que construyen. No dejemos que las voces que escuchemos sean aquellas que nos destruyen. Encaminémonos en este tiempo del Adviento y que esa voz que clama sea esa voz que nos lleva a nosotros a escuchar y a estar más atentos a la voz de ese Jesús que busca siempre alimentarnos de su amor misericordioso. Jesús, yo confío en ti.